vamos a tratar de, o más bien, vamos a dar elementos para conocer el alcance de esta jurisprudencia y también para identificar cuáles van a ser los efectos, que eso es lo que más nos interesa. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la jurisprudencia, pero lo importante de todo esto es cuáles son los efectos que se derivan de esto. Entonces, sin más, vamos a iniciar. Y bueno, el contenido van a ser estos 7 puntos muy precisos. Primero vamos a identificar cómo funciona el IVA, porque a partir de allí podemos entender los errores o los aciertos de la Suprema Corte al emitir esta jurisprudencia. Después nos adentraremos a la jurisprudencia, veremos cuáles fueron los razonamientos de la Suprema Corte, y luego vamos a dar nuestros comentarios en torno a la jurisprudencia o a los razonamientos. Después hablaremos si la jurisprudencia es retroactiva o no es retroactiva, o sea, puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de los contribuyentes o no. ¿Qué pasa para actos futuros? ¿Qué pasa hacia actos pasados? Entonces, lo primero que tenemos que ver es de qué se trata el IVA. Pues el IVA es un impuesto que grava el consumo en México. Es un impuesto eminentemente territorial y eminentemente objetivo, es decir, no grava al sujeto, sino que grava al objeto. ¿Qué es el objeto? Pues el consumo. ¿Y cómo se mide el consumo? A través de las actividades de venta, prestación de servicios o arrendamiento. Cada persona que haga estas actividades de vender, de prestar servicios o de arrendar, está obligada a pagar el IVA. Pero aquí entra algo interesante. ¿Cómo se paga el IVA? Bueno, pues el IVA se paga en dos, o recae en dos personas, en dos contribuyentes. Uno que es el sujeto formal y es el sujeto obligado. ¿Sí? La ley lo llama a él, le dice, oye, tú estás obligado a que cuando realices una actividad gravada, tienes que causar el IVA y tienes que trasladar el IVA al adquirente. Entonces aquí entra una segunda persona, un segundo contribuyente que es el adquirente. Y es el que pues contrata, bueno, adquiere los bienes o servicios y paga la contraprestación. El que paga la contraprestación es realmente el contribuyente auténtico, el contribuyente material, el sujeto económico. El otro, el que vende, simplemente es un sujeto formal, pero el sujeto material es el que adquiere. ¿Sí? Teniendo esto en mente, ya vamos a facilitar el análisis de la jurisprudencia. ¿Sí? Entonces, quedémonos con la idea de que el IVA es un impuesto indirecto y que el sujeto obligado, es decir, el sujeto formal, es el que está obligado a trasladar el IVA, pero esa persona, el sujeto formal, no resiente una afectación en su patrimonio. El que va a resentir la afectación en su patrimonio va a ser el que adquiere los bienes o servicios. Y para esto, pues les vamos a llamar de dos formas. Más bien, vamos a distinguir estos dos sujetos. El sujeto formal, que es el que emite la factura y prestó el servicio o vendió el producto. Y por otro lado, el sujeto material, que es el adquirente y es el que va a estar pagando de su bolsillo el IVA. Entonces, imaginemos una relación normalita, cómo funciona. Del lado izquierdo está el sujeto formal, del lado derecho está el sujeto material y en medio está el fisco. Tenemos una operación en donde el sujeto formal le vende algo al sujeto material y por esa venta emite un CFDI y le cobra la contraprestación. Y en ese CFDI, pues no solamente va la contraprestación, sino que también va el IVA. Entonces aquí es donde ya empieza un poco algo raro, ¿no? Porque este importe tiene una naturaleza civil y este importe del IVA tiene una naturaleza fiscal. ¿Sí? De cualquier forma, el sujeto material lo que tiene que pagar al sujeto formal son el monto completito de la operación, que son la contraprestación más el IVA.
Y ahora sí, el sujeto material le paga esos 116 al sujeto formal y el sujeto formal se queda con 100, que eso es parte de su patrimonio, y 16 se los da al fisco. ¿Sí? Aquí el sujeto material desembolsó 116. Es una operación muy sencilla y ya con esto en mente, ahora sí. Lo primero que tenemos que distinguir es la naturaleza de estas dos cosas que están encapsuladas en el mismo CFDI. Por un lado tenemos la contraprestación y por otro lado tenemos el IVA. La contraprestación es de naturaleza civil, es decir, surgió por el acuerdo de voluntades y entre dos personas particulares. Entonces, es de naturaleza civil, nace por un acuerdo de voluntades, tiene una característica de ser principal, es decir, es autónomo. Y por otro lado, pues se extingue la contraprestación o la obligación de pagar la contraprestación, se extingue mediante un acto civil. El acto civil, por regla general, es el pago, pero también puede extinguirse esa obligación a través de otros actos civiles, como por ejemplo la compensación, evidentemente. Ahora, del lado del IVA, el IVA es de naturaleza fiscal. Si bien nace por un acuerdo de voluntades, también nace por ministerio de ley. Es decir, la ley establece que cuando haya una compraventa o una prestación de servicios o un arrendamiento, se causa el IVA. Entonces, el IVA, a diferencia de la contraprestación, tiene un carácter accesorio. ¿Sí? Si no hubiera una contraprestación, no existiría el IVA. ¿Sí? Aunque diga la ley lo que sea, si no hay contraprestación, no hay IVA. Bueno, este IVA también, o la obligación de pagar el IVA, se extingue mediante un acto civil necesariamente. ¿Sí? Ya sea el pago, es decir, la transferencia bancaria, o el cheque, o lo que sea, o bien alguna otra actividad. Alguna otra forma de extinguir la obligación, como por ejemplo la compensación. Sin embargo, pues ya ahorita vamos a entrar en detalle en donde la jurisprudencia dice que no, que este monto no se puede extinguir por compensación. Bueno, vamos a ver cómo funcionaría normalmente una compensación. Sí, tenemos dos operaciones entre el sujeto formal y el sujeto material. En la primera, el sujeto material es el que le vende al sujeto formal y después el sujeto formal adquiere la calidad de sujeto material y le vende al sujeto formal. Parece un juego de palabras, pero mantengámoslo de una manera muy sencilla. Cuando una persona vende, en ese momento es el sujeto formal. La persona que compra es el sujeto material. Y se pueden invertir el rol que cada uno juega en función de cada operación. Aquí en este caso estamos poniendo dos operaciones, en donde imaginemos la empresa A, que es la productora, en la primera transacción va a tener la calidad de sujeto formal o de vendedor, y en la segunda operación va a tener la calidad de sujeto material o comprador. ¿Sí? Y por otro lado tenemos a la empresa B, que en la primera operación tiene el rol de sujeto material porque compra, y en la segunda operación tiene el rol de sujeto formal porque vende. Bueno, entonces tenemos dos empresas que tienen operaciones recíprocas. Y dicen, oye, yo te vendo esta mercancía que vale 100 masiva de 16, te da un total de 116. Muy bien, pues y la otra empresa, la empresa B, le vende a su vez a la empresa A otras cosas o le presta servicios y le dice, oye, yo te presté servicios y valen 150 más el IVA, que son 24, 174. Oye, pues qué curioso, o sea, podemos hacer dos cosas. Podemos, tú me pagas 116 y yo te pago 174, que es el valor de las facturas. O en vez de que haya dos cheques por las cantidades brutas, digamos así, de las dos operaciones, simplemente que haya
una sola transferencia por el neto. Y el neto van a ser 58 pesos. Solamente una transferencia. En vez de dos, una transferencia por el neto. Porque las otras cantidades se van a compensar. Y ya nada más el saldo a favor, el saldo, perdón, restante, es el que efectivamente se va a desembolsar. Así es como funciona una compensación normalmente. Cabe señalar que la magnitud de la operación no es de 100, sino es de 116. Igual acá, la magnitud de la operación no es de 150, sino de 174. ¿Sí? La obligación de pagar es de 116 o de 174. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que dijo la jurisprudencia. Dice, la compensación no es un medio de pago del impuesto al valor agregado, ni puede dar lugar a una solicitud de saldo a favor o acreditamiento. ¿Sí? O sea, no se puede acreditar. Ojo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que te dicen es que esta operación no puede llevarse a cabo y no se le puede dar efecto fiscal a esta parte del IVA que se compensó ni a esta otra parte del IVA que se compensó. ¿Sí? En todo caso, lo único que va a tener efecto fiscal va a ser lo que haya, la erogación que haya sido, que esté emparada con una transferencia. Eso es lo que dice la jurisprudencia. Ese es el efecto de la jurisprudencia. ¿Sí? Igual para verlo muchísimo más claro, voy a avanzar. La aplicación antes de la jurisprudencia tenía un tratamiento de simetría fiscal, mientras, o sea, con la compensación había simetría fiscal como cualquier pago. Si yo te pago esto, entonces yo acredito y tú causas el IVA y lo pagas. ¿Sí? Aquí lo podemos ver con cierta claridad. Les voy a explicar el cuadrito. Estamos aquí relatando una transacción que se da en 5 pasos. La primera es que la empresa A le vende a la empresa B una mercancía que vale 100 pesos. Y eso lleva IVA y vale 116. Segundo paso, la empresa B ahora le vende a la empresa A. La contraprestación es de 150 más IVA. En el tercer paso, las dos compañías acuerdan compensar los adeudos recíprocos. El cuarto paso es que ya nada más se liquida el remanente, lo que no logró compensarse. Y el quinto paso es presentar la declaración anual ya cada una de las empresas. Bueno, ¿cuál es el efecto, sobre todo aquí en la parte de la compensación? Hasta antes de la jurisprudencia, el efecto es que la empresa A consideraba causados estos 16 y acreditables esos 16 que estaban dentro de estos 24. Entonces, acreditaba 16 y causaba 16 por virtud de la compensación. Por virtud de la compensación, del otro lado, la empresa B causaba 16 y acreditaba otros 16. De tal forma que había una neutralización en el efecto por la compensación. Hasta ahí no hay ningún problema. Se manifiestan los efectos, es decir, declarar que el IVA es acreditable y declarar que el IVA también es causado, aunque el efecto neto es de 0. Bueno, ya el remanente que sí se paga, que sí se desembolsa mediante una transferencia, ahí sí también hay que ver, en este caso, como la que pagó fue la empresa A, los 58, pues considera 8 como IVA acreditable y la empresa B, de esos 58, considera 8 como IVA causado. Presentan su declaración a favor, pero su declaración mensual, la empresa A tendrá un saldo a favor y la empresa B tendrá un saldo a cargo. Hasta aquí sin ningún problema. Sin embargo, ya con la jurisprudencia por la Corte lo que dice es que este IVA no es acreditable, que estos IVAs no son acreditables. Y por lo tanto, bueno, pues ya podemos ver, sobre todo aquí, de tener en el cuadro anterior,
el IVA a cargo era de 8 pesos, que era el neto. Te dice, no, tu IVA a cargo es de 24, porque este IVA no es acreditable. Este IVA, que en principio debería ser de 16, no es acreditable. Ese es el efecto de la jurisprudencia. Esto que comentábamos aquí, decíamos, oye, bueno, pero en la Corte lo que dice es que el IVA que se cobra mediante compensación es no acreditable. Aquí está el extracto del razonamiento que tomó la autoridad, bueno, la Corte, y después de eso, bueno, está lo que le llamamos la ejecutoria, en donde ya están todas las consideraciones jurídicas que tomó la Corte. De allí lo vamos a resumir en estos 4 puntos, a partir de los cuales podemos encontrar que son, o que las premisas de las que parte la Suprema Corte son premisas erróneas. Lo primero que dice la Corte es que para que el sujeto material, es decir, el adquirente, para que el adquirente pueda acreditar el IVA, es necesario que el sujeto formal lo entere al fisco. ¡Ah, caray! ¿De cuándo acá, no? O sea, eso no es y nunca ha sido así. Bueno, segunda premisa que tomó la Corte. La compensación únicamente puede ser empleada para el pago de obligaciones fiscales cuando el contribuyente tenga el carácter de acreedor y deudor de la autoridad hacendaria y no respecto de otro contribuyente. Es decir, aquí la Corte lo está confundiendo con la compensación fiscal prevista en el 23 del Código Fiscal. La tercera premisa es que la compensación civil no es una forma de pago del IVA. ¿Así? ¿Por qué? Pues porque no le pareció a la Corte que sea una forma de pago. ¿Qué razonamiento tomó? Ninguno. Solamente se apoya en esta última premisa, en donde dice que el artículo 2192, fracción octava del Código Civil Federal, prohíbe la compensación civil para extinguir adeudos fiscales. Entonces vamos a ver de qué se trata cada uno de los razonamientos. ¿Sí? Lo primero que dice la autoridad es que, lo primero que dice la Corte, o la primera premisa, es que para que el comprador acredite el IVA es necesario que el vendedor primero haya pagado ese IVA a la hacienda pública, lo cual es falso. No funciona así el IVA. El IVA, para empezar, el vendedor, con la obligación que le pone la autoridad, también le pone una cachucha al vendedor que dice SAT, y es como si fuera una ventanilla del SAT. ¿Sí? Recordemos cómo funciona el IVA. El vendedor le vende al comprador y el comprador le paga todo, es decir, la contraprestación y el IVA se los paga al vendedor. El vendedor en ese momento adquiere la obligación de llevarle la parte del IVA al SAT. Con independencia de lo que suceda acá, entre estas dos partes, lo relevante realmente es lo que suceda entre estas dos partes, entre el comprador y el vendedor. Es decir, si el comprador ya desembolsó el IVA, IVA desembolsado, IVA acreditable. No importa si el comprador, pero si el vendedor después le paga ese IVA al SAT o no. Ese no es problema del comprador, eso es un problema del vendedor. Pero cuando el comprador le paga el IVA, es como si aquí el vendedor tuviera una cachucha que dijera, o una ventanilla, como si se convirtiera en una ventanilla más del SAT. ¿Sí? El comprador se lo da al vendedor. Con ese solo acto ya puede considerarlo acreditable. Esto que sucede acá es lo de menos. Es decir,
la omisión del vendedor de pagar el IVA al fisco federal no puede perjudicar al comprador. El comprador ya cumplió su obligación de desembolsar el IVA. ¿Sí? Fue a comprar algo que le costaba 100 y mira, le dicen que no, que son 116 porque también lleva IVA. Lo paga también. Con eso ya se habilita su derecho a acreditar el IVA. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso de que el comprador tiene que esperarse a que el vendedor le lleve el IVA al fisco, eso no es un requisito que esté en la legislación, eso se lo sacó la Corte de la manga y, pues por lo tanto, es irracional lo que dijo la Corte. También este requisito contraviene el sistema recaudatorio del impuesto. El acreditamiento opera desde el momento en que el comprador desembolsa el IVA y se lo entrega al vendedor. Así funciona la recaudación. Ya después el vendedor tendrá la obligación de llevarle ese IVA a la hacienda pública. Bueno, ya lo que habíamos dicho. Y el derecho del comprador para acreditar el IVA va aparejado, y aquí viene muy importante la simetría fiscal, con la obligación del vendedor de enterar ese IVA al fisco, pero no depende de que el vendedor le entere ese IVA al fisco federal. Entonces ahí son unos errores sustantivos por parte de la Corte. Otro, confundir la compensación civil con la compensación fiscal, que es lo que hace la Corte, pues eso no es procedente. Está hablando de cosas totalmente diferentes. La compensación que está contemplada en el artículo 23 del Código Fiscal opera cuando yo le debo al fisco tanto de ISR y de este año, pero tengo un saldo a favor de otros años. En ese momento, el fisco me debe a mí y yo le debo al fisco. Pero eso es la compensación fiscal y no estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando es de una compensación civil en donde la empresa A le debe a la empresa B y viceversa, es decir, entre ellos tienen deudas recíprocas. De eso estamos hablando y la Corte lo confunde totalmente. Así como corolario, simplemente quedémonos con esta idea. La compensación civil extingue la obligación civil, es decir, la contraprestación, del mismo modo en que también extingue la obligación fiscal, que es el IVA. O sea, yo no puedo sacar dos cheques o tener que compensar la parte civil y sacar un cheque por aparte para pagar el IVA. Eso es contrario al flujo de negocios y a la naturaleza de los negocios. Sí. Si bien el IVA tiene una naturaleza fiscal y nace porque así lo establece una norma fiscal, también hay que considerar que el nacimiento del pago del IVA no es autónomo, sino que deriva de una transacción de naturaleza civil y que la extinción también pues, sigue la misma suerte. Entonces, es absurdo querer desvincular el efecto de la compensación civil respecto del IVA. ¿Sí? Aunque el IVA tenga naturaleza fiscal, se paga mediante una figura civil, que es la compensación. ¿Sí? Bueno, la otra es que diga la Corte que la compensación no es una forma de pago. Perdón, sí es una forma de pago. Incluso aquí, sobre todo, lo que nos puede dar guía es los principios de congruencia y de simetría fiscal, que si bien no son garantías constitucionales o no son principios que estén en la Constitución, sí son principios que regulan la política tributaria o que debieran regular la política tributaria. De tal forma que cuando nace la obligación del vendedor de ir a pagar el IVA, también debe nacer el derecho del comprador de acreditar ese IVA. ¿Sí? No lo está haciendo así el SAT y bueno, pues es una desgracia. Pero no lo ve así en la Corte y pues es un error. Y luego, esto de que supuestamente el Código Civil prohíbe la compensación civil,
Esto también es erróneo. Les voy a dejar la idea. Imaginemos que yo soy un contratista del gobierno y yo al gobierno le construí parte de la presa o de Dos Bocas, ¿no? Yo construí una parte de Dos Bocas y el gobierno me tiene que pagar lo que le construí. Pero yo, por otro lado, le debo ISR al fisco, o le debo IVA, particularmente. Yo le debo IVA al fisco. Entonces, el gobierno federal me debe por el edificio que le construí, pero yo le debo al fisco federal el IVA del periodo tal. Oye, ¿puedo compensar esos adeudos? Eso no se puede. Ah, perfecto, eso está muy claro, ¿no? Y a eso se refiere el Código Civil, en el artículo 2192, fracción octava. No puedes compensarte con el gobierno federal este tipo de adeudos. Los niños con los niños, las niñas con las niñas. Si CFE, por ejemplo, te debe por la construcción de la planta de X, Y, Z, eso es otro rollo. Pero si tú le debes al SAT o a la tesorería de la Federación el IVA que causaste en marzo de 2023, pues por un lado le pagas ese IVA y por otro lado, pues ahí después te arreglas en cobrar ese IVA, pero no mezcles. Eso tiene todo el sentido. Pero decir que el Código Civil prohíbe la compensación civil, o más bien que prohíbe esta compensación, es totalmente falso. Bueno, pese a las erróneas premisas sobre las que está construida la jurisprudencia, pues de todos modos es jurisprudencia. Y es jurisprudencia emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, que es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país. Esto incluye, esto incluye, la propia segunda sala, los tribunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, cualquier controversia que queramos, en donde queramos defender el acreditamiento del IVA que pagamos mediante compensación, vamos a perderlo. O sea, los contribuyentes lo vamos a perder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los órganos jurisdiccionales tendrán que aplicar esta jurisprudencia. Bueno, y ahora la parte importante. O sea, sí es obligatoria prácticamente para todos los órganos juzgadores del país. Y dos, ¿es retroactiva? La respuesta es sí, sí es retroactiva. Me la pueden aplicar de manera retroactiva en perjuicio de los contribuyentes. Oye, ¿y por qué? ¿Qué la Constitución no dice que eso está prohibido? No. ¿Por qué no? Porque lo que te dicen es que no se trata de una norma nueva, sino simplemente se trata de una interpretación que siempre ha estado allí. ¿Sí? Así es como la interpretación debió haber sido adoptada durante siempre. O sea, más bien desde siempre. Entonces, no es que te estén aplicando retroactivamente. Es una interpretación que se descubre hoy o se pone en blanco y negro hoy, pero es una interpretación que aplica desde siempre. Bueno, entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues hay que ver hacia futuro y hacia pasado. Ya sabemos que hacia pasado, pues sí es retroactiva. Bueno, a futuro, ¿qué hacemos? Pues lo primero es abandonar ya la práctica de cubrir obligaciones mediante la compensación. Y lo segundo es privilegiar la bancarización. O sea, no hay muchas opciones que agotar, porque si no pagamos mediante transferencia bancaria o cheque, pues vamos a perder el derecho de acreditar el IVA. ¿Sí? Obviamente esto nos obliga a contar con un flujo de efectivo pues importante para afrontar las cuentas por pagar. ¿Sí? Ahora, en actos pasados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es tener en mente que la autoridad puede regresarse 5 años y revisar a ver en dónde aplicaste la compensación. Y esto puede ser muy fácil, ¿no? Porque
Ahí incluso eso se puede asentar en los CFDIs que hayamos emitido. Bueno, la única forma en la cual la autoridad no puede revisarnos es que ya nos haya revisado solamente. Y esto, aquí viene una noticia o un punto feo, eso también incluye aquellas devoluciones que ya nos hayan efectuado, pero que la autoridad no agotó facultades de comprobación. Esas devoluciones pueden ser todavía auditadas por parte de la autoridad, y si encuentra que fueron pagadas, que el IVA fue pagado mediante compensación, puede rechazarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es en lo que tenemos que tener o que rastrear para ver en dónde tenemos la afectación? Pues todas aquellas operaciones en donde hayamos efectuado pagos mediante compensación, porque la autoridad todavía puede ejercer sus facultades de comprobación. También las solicitudes de devolución, si están todavía pendientes de resolver, es muy probable que la autoridad emita un requerimiento y te diga, oye, dime cuál fue el método de pago en todos estos FDIs, y si encuentra que fue mediante compensación, lo va a poder rechazar. ¿Sí? Si ya son solicitudes de devolución que fueron autorizadas, entonces, pues, bueno, lo que ya habíamos dicho, hay que ver si la autoridad ya ejerció facultades de comprobación o no, porque si las ejerce, nos puede determinar créditos fiscales considerando que fue indebidamente devuelto. Los procesos de fiscalización, bueno, otra afectación es si tenemos actualmente procesos de fiscalización, pues es de esperarse que la autoridad los resuelva desfavorablemente. Y finalmente, las controversias que tengamos en proceso. Es de esperarse que los tribunales resuelvan desfavorablemente. Entonces, es un criterio muy desafortunado, jurídicamente deficiente. En términos de justicia, pues es una jurisprudencia muy, muy injusta, muy agresiva, y que le da todas las herramientas a la autoridad, o le pone unos dientes enormes a la autoridad para poder darnos unas mordidas tremendas hacia respecto de actos pasados o futuros. Así que lo que nos resta es hacer un examen de conciencia en donde tenemos este tipo de pagos mediante compensación para dejar de acreditar ese IVA. Desafortunadamente, así es. ¿Qué soluciones hay? O sea, imaginemos, oye, yo identifico que en 2019 o en 2020 hice muchos pagos en compensación, ¿no? O sea, en el 2020 con la pandemia escaseó el dinero en muchos sectores industriales, y la compensación fue una de las formas que más se emplearon. Oye, ese IVA es no acreditable, pues desafortunadamente es no acreditable. Para acreditar, lo que tendría que hacer, bueno, pues tal vez sacar un cheque el día de hoy, hacer una transferencia el día de hoy, y el día de hoy considerarlo pagado. O sea, nos puede llevar a unas prácticas absurdas esta jurisprudencia. Pero pues aquí está. Desafortunadamente no ha habido alguna regla que establezca un criterio más profundo o una directriz. Ayer salió la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. No viene nada en torno a este tema. Ojalá que exista un criterio por parte de las autoridades, un criterio normativo en donde nos dé más pautas de qué hacer, sobre todo para decir, oye, o sea, sería muy, muy favorable si el SAT emitiera un criterio, una regla, en donde diga que el IVA acreditado en años pasados ya se considera acreditable y que no va a haber problema, y que la aplicación de la jurisprudencia va a ser solamente hacia actos futuros. Ojalá, pero hasta el día de hoy no hay nada.